Para explicar el Evangelio, lo primero que tenemos que explicar es la condición humana, son las malas noticias. Estamos en rebelión en contra de Dios, hemos violado sus mandamientos, nos hemos alejado de Él y al alejarnos de Dios nos hemos corrompido de tal manera que entonces nuestra relación con nuestros semejantes está rota. Los que no creen eso, nada más pregúntenle si es fácil el matrimonio, si es fácil educar hijos, si es fácil cuidar a padres ancianos, si es fácil cumplir con nuestras obligaciones cívicas, sociales, si es fácil aguantar a los vecinos a donde quiera que vayamos. ¿A quién le encanta ir, por ejemplo, a reuniones de condómino si es que vives en un lugar con otras personas y tienes que compartir los gastos y el mantenimiento de un edificio? Todas las relaciones humanas están quebrantadas, todas las relaciones humanas siempre están en un proceso de calma y luego de conflicto. ¿De dónde surgen esos conflictos? De nuestros corazones rotos, quebrados, en rebelión en contra de Dios. Esa es la condición humana y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia antes de explicar las buenas noticias del Evangelio, antes de hablar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, como lo hace Lucas al introducir el libro de los Hechos a su amigo Teófilo. Empieza explicándole otra vez el ABC, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Ese es el principio del evangelismo. Entonces, la primera parte, dijimos, es la explicación del Evangelio. Esto es sumamente importante explicarlo con claridad, saber que no solamente estamos compartiendo términos teológicos, pero estamos compartiendo una realidad que las personas deben de reconocer en su propia naturaleza. Tenemos que ser muy hábiles en explicarles a todos los que nos rodean la condición humana desde diferentes perspectivas, hasta que ellos puedan ver en sí mismos la necesidad de esa vida que Cristo vivió en nuestro lugar, de esa muerte que Cristo sufrió en nuestro lugar y de ese poder de la resurrección. Buenos días, queridos hermanos, qué bueno que podemos continuar con nuestro servicio de adoración viniendo a la palabra del Señor. Vamos a ir al texto en el que hoy vamos a estar meditando. Recuerden que estamos en una serie de sermones que se titula La misión de la iglesia. Y la semana pasada Suri introdujo el tema del evangelismo, del cual voy a estar hablando yo también hoy en la segunda parte. Nos parece que es muy importante entender todo lo que tiene que ver con el evangelio y el evangelismo como parte de la misión de la iglesia. Creo que muchas veces se ha visto el evangelismo como otro ministerio de la iglesia, cuando en realidad debería de verse como el centro de todos los ministerios de la iglesia. La enseñanza, la alabanza, el servicio a otros y la misma comunidad que buscamos crear en la iglesia deben de tener como principio fundamental el evangelismo y el evangelio, es decir, la presentación del evangelio, la presentación de las buenas nuevas en todo lo que la iglesia hace. Entonces, pensando en esto, vamos a ir al texto que hoy nos ocupa para poder reflexionar en la palabra del Señor. Hoy el texto está en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El título del sermón es La complejidad del evangelismo. La complejidad del evangelismo. Vamos entonces a Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y dice así este texto. Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?
No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les respondió Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Quiero que pensemos en tres aspectos de los que vamos a hablar hoy, tres aspectos fundamentales de este pasaje que creo que debemos de retomar. Entonces vamos a hablar acerca de la explicación del Evangelio, vamos a hablar de la manifestación del poder del Evangelio y finalmente vamos a hablar de la experiencia personal del Evangelio. Entonces la explicación del Evangelio, la manifestación del poder del Evangelio y la experiencia personal del Evangelio. Entonces, iniciamos estas series de sermones hablando algo muy importante. ¿Cuál es el fundamento de la misión de la iglesia? Y dijimos que son tres aspectos. Número uno es que la iglesia es el conjunto de personas que compartimos esa misma confesión de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Señor, es nuestro Salvador, y en esa confesión de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Señor y que es nuestro Salvador, nos unimos en una comunidad. El segundo punto es que la iglesia depende de nuestra voluntad de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces, la iglesia requiere que estemos constantemente guardando de una forma voluntaria, de una forma constante, poniendo el deseo de estar en comunión con otros mediante el vínculo de la paz. Y finalmente dijimos que otro de los fundamentos de la misión de la iglesia es el carácter trinitario que tiene la iglesia. Es decir, que la iglesia manifiesta constantemente el trabajo del Padre, el trabajo del Hijo, el trabajo del Espíritu Santo. Y creo que esto es muy importante porque en todos los pasajes, aún en este, que hablan de la iglesia o que están referidos a la iglesia o a la misión de la iglesia, siempre vemos esta obra trinitaria, siempre vemos el trabajo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de manera conjunta, preparando, bendiciendo, aportando, capacitando, determinando lo que la iglesia debe hacer. Así es que con esto en mente vamos a entrar entonces a lo primero, la explicación del Evangelio. ¿Con qué empieza Lucas esta introducción al libro de los Hechos? Lucas está introduciendo a su amigo Teófilo al libro, está haciendo un preámbulo para presentarle lo que ocurrió con los discípulos cuando Jesús ascendió, cuando Jesús dejó de estar en la tierra, y Lucas quiere empezar por el principio. Y fíjense una cosa, si ponemos atención, fíjense lo que le dice Lucas a Teófilo en estas primeras palabras. Le dice: Teófilo, en mi primer libro, que era todos suponemos que es el Evangelio de Lucas, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, y luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pero después dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces, un aspecto muy importante es que otra vez el evangelista Lucas, ahora hablando ya sobre los hechos de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, introduce todo su trabajo, toda su investigación histórica sobre lo que pasó con los apóstoles, con los discípulos, introduciendo otra vez los temas fundamentales de la historia de la redención. Otra vez los temas, los elementos objetivos de la historia de la redención, que son la encarnación de Cristo, que es la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Esos son los aspectos con los que Lucas ha decidido empezar a explicar a Teófilo esta nueva historia. Esta historia que viene después de que Cristo asciende. ¿Qué es lo que los discípulos van a hacer? ¿Cuáles son las condiciones para su trabajo? ¿Cómo son capacitados para llevar a cabo el ministerio que tenían como miembros de la iglesia de Cristo? Entonces, vamos a hablar de estos elementos, porque cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Cristo, tenemos que volver otra vez a plantear ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál es el objetivo de que Cristo haya vivido la vida que nosotros no podemos vivir? De que Cristo haya muerto en una cruz en lugar nuestro,
aceptando nuestro castigo y recibiéndolo Él en lugar nuestro, y luego resucitando para continuar su trabajo, para seguir estableciendo ese reino que se establece prácticamente cada vez de que una persona confiesa que Jesucristo es el Señor. Y así en cada confesión, en cada persona que evangelizamos, en cada persona que comprende el Evangelio, entonces el reino de los cielos se va estableciendo. Pero para explicar las buenas noticias, como se dice popularmente, para que haya buenas noticias, primero tenemos que entender las malas noticias. Primero tenemos que ser capaces de explicar cuando evangelizamos, cuando la iglesia hace este trabajo evangelístico, tenemos que saber explicar de qué nos ha venido a salvar Cristo, por qué necesitamos un Salvador. Y para esto vamos a ir al primer capítulo de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 1, ahí en esta epístola, el apóstol Pablo nos recuerda a partir del versículo 18 y hasta el 23, la condición humana de la cual Cristo tiene que venir a rescatarnos. Romanos capítulo 1, de los versículos 18 al 23. Dice así el apóstol Pablo explicando la condición humana. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron entonces la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. San Pablo hace un trabajo perfecto, hace un trabajo increíble, clarísimo acerca de la condición humana. ¿Qué es lo que pasó con los seres humanos? Que necesitamos salvación para ser reconciliados con nuestro Creador, para ser reconciliados con Dios, pues que dejamos la comunión con Dios, nos alejamos de Él para vivir la vida como nosotros queremos, determinando lo bueno y lo malo en nuestros propios términos, y entonces así alejados de Dios nos aferramos a lo creado, nos aferramos a este mundo, nos aferramos a todo lo que tiene que ver con este mundo que Dios creó y con todo lo que nosotros también somos capaces de crear y lo que Dios ha creado, y nos aferramos a eso en busca de nuestra salvación, tratando de justificar nuestra existencia en los términos de lo creado, en los términos de lo material, y abandonando a Dios, dejando de honrarlo, dejando de amarle, y obviamente entrando en un conflicto con los demás, entrando no solamente este alejamiento que el ser humano tiene con Dios, esta rebelión en contra de Dios, no solamente es en contra de Dios, sino que tiene efectos en las relaciones también entre los seres humanos. Fíjense lo que dice en el mismo capítulo 1 de Romanos, pero de los versículos 29 al 32. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. No solo las siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, la rebelión en contra de Dios no solamente es algo que imaginamos que estamos mal con Dios y como la gente no creyente nos critica, ¿no? Pues es que ustedes se imaginan que Dios que Dios está enojado con ustedes, que Dios los va a juzgar y bla, bla, bla. No solamente pensamos y creemos que nos hemos rebelado en contra de Dios, sino creemos que esa rebelión tiene consecuencias en nuestra relación horizontal, en nuestra relación con nuestros semejantes. Y entonces ahí llegamos a la imposibilidad de cumplir con los dos principales mandamientos.
Cuando a Cristo le preguntaron ahí en Mateo capítulo 22, Maestro, ¿cuáles son los principales mandamientos? ¿Qué respondió Jesús? El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que describe Pablo en el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos es precisamente la condición humana que se refleja en el mandato, en los mandatos iniciales de la ley de Dios, o más bien en esa síntesis que hace Cristo de toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Para explicar el Evangelio, lo primero que tenemos que explicar es la condición humana, son las malas noticias. Estamos en rebelión en contra de Dios, hemos violado sus mandamientos, nos hemos alejado de Él, y al alejarnos de Dios nos hemos corrompido de tal manera que entonces nuestra relación con nuestros semejantes está rota. Los que no creen eso, nada más pregúntenle si es fácil el matrimonio, si es fácil educar hijos, si es fácil cuidar a padres ancianos, si es fácil cumplir con nuestras obligaciones cívicas, sociales, si es fácil aguantar a los vecinos a donde quiera que vayamos. ¿A quién le encanta ir, por ejemplo, a reuniones de condómino si es que vives en un lugar con otras personas y tienes que compartir los gastos y el mantenimiento de un edificio? Todas las relaciones humanas están quebrantadas, todas las relaciones humanas siempre están en un proceso de calma y luego de conflicto. ¿De dónde surgen esos conflictos? De nuestros corazones rotos, quebrados, en rebelión en contra de Dios. Esa es la condición humana, y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia antes de explicar las buenas noticias del Evangelio, antes de hablar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, como lo hace Lucas al introducir el libro de los Hechos a su amigo Teófilo. Empieza explicándole otra vez el ABC, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Ese es el principio del evangelismo. Entonces, la primera parte, dijimos, es la explicación del Evangelio. Esto es sumamente importante explicarlo con claridad, saber que no solamente estamos compartiendo términos teológicos, pero estamos compartiendo una realidad que las personas deben de reconocer en su propia naturaleza. Tenemos que ser muy hábiles en explicarles a todos los que nos rodean la condición humana desde diferentes perspectivas, hasta que ellos puedan ver en sí mismos la necesidad de esa vida que Cristo vivió en nuestro lugar, de esa muerte que Cristo sufrió en nuestro lugar y de ese poder de la resurrección. Si pensamos entonces en la vida de Cristo, decimos: Cristo obedece al Padre y hace exactamente lo que el Padre ha mandado. Solamente Cristo ha sido capaz de obedecer esos dos mandamientos que sintetizan toda la ley de Moisés. Solamente Cristo ha sido capaz de vivir una vida en la que todo lo dedicó al Padre, en que vivió siendo obediente al Padre, en que se sometió al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. Y también ha sido el único ser humano que ha pisado esta tierra y que ha sido capaz de pensar primero en los demás y hacer todo lo que está en su mano, con su tiempo, con sus recursos, con sus dones y con sus talentos, para servir a otros. Esto tenemos que explicarle a las personas que Cristo, entonces, que necesitamos esta vida de obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que esta obediencia de Cristo, ahora por la fe, es nuestra. Ahora por la fe, esa obediencia de Cristo, esa humildad de Cristo, esa justicia de Cristo, es ahora nuestra. Estamos libres de la condenación porque Cristo fue obediente en lugar nuestro y porque Cristo fue a la cruz en lugar nuestro. Eso tenemos que relacionar siempre en nuestra presentación del Evangelio, en el evangelismo, las malas noticias, la condición humana, y luego ¿por qué necesito un Salvador? ¿De qué manera Cristo me salva? Hay que decirles: porque Cristo toma tu lugar con su obediencia en su vida, y con su muerte en la cruz también toma tu lugar, el lugar que tú merecías, para que toda la justicia de Dios pueda ser hecha. Y luego vamos a la resurrección de Cristo,
¿no? de la cual habla Lucas igual en esa presentación a Timoteo, y le dice, y esto es importante porque lo que realmente significa la resurrección, ¿por qué es tan importante este elemento de la historia de la redención? Porque la resurrección es lo que le da sentido finalmente a la fe cristiana, porque no creemos en alguien que murió y nos dejó una enseñanza como todas las religiones que conocemos, no. En el cristianismo no hay tumbas ni reliquias que tengamos que visitar para adorar a Jesús, no, Él está vivo. Y dice Lucas que se presentó a sus seguidores dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Tenemos que explicarles a las personas en el siglo XXI que no debe ser fácil para ellos creer en la resurrección de Cristo ahora, pero tenemos que recordarles que también la resurrección no fue algo fácil de creer para los discípulos de Cristo en el primer siglo. Muchas veces desde la perspectiva moderna se piensa que la gente creyó en cualquier mito y cualquier tontería, entre ellas la resurrección de Cristo, porque eran ignorantes y porque eran supersticiosos. Pero realmente el mismo Evangelio y realmente el mismo libro de los Hechos nos explica cómo para nadie en ese primer siglo fue fácil creer en la resurrección de Cristo. De hecho, Cristo tiene que darles muchas pruebas convincentes, como dice Lucas a Teófilo. Tuvo que darles muchas pruebas convincentes. Ahí en Lucas capítulo 24 recordamos esta historia, ¿no? De cuando Cristo en una de sus apariciones a los discípulos llegó así. Dice, todavía estaban hablando ellos acerca de esto, de lo que había ocurrido en la resurrección. Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. Y Jesús les preguntó, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Es decir, tenemos que, en nuestro evangelismo, tenemos que explicarles a las personas que fue muy difícil para los discípulos creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es algo contrario al estado humano actual. Porque la muerte parece que es lo más natural, cuando es nuestro principal enemigo, cuando es el más viejo enemigo, cuando es el enemigo que va a ser destruido finalmente. La muerte no es nuestro amigo, sino la muerte viene por causa de nuestro pecado como un símbolo de juicio. Entonces ver resucitar a alguien era algo increíble en el siglo I y debe ser algo increíble para nosotros. Y dice en la segunda parte del versículo 39, más bien el versículo 39, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. ¡Wow! Cristo tuvo que insistir tantas veces y darles tantas muestras de que realmente había resucitado, que tuvo que comerse un pescado asado ahí delante de ellos para que ellos creyeran, para que pudieran entender que Cristo había resucitado. ¿Y por qué tenemos que hacer este énfasis en el evangelismo? Porque tenemos que decirles a las personas que creemos en alguien vivo, que nuestro Salvador está vivo, que intercede por nosotros, que es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que dio su vida por nosotros, que obedeció al Padre por nosotros, que fue a la cruz por nosotros, pero que también resucitó y está vivo. Esto es algo que debemos de explicar en el evangelismo, porque así se presenta en el evangelio y porque así también Lucas ha decidido empezar a contarle la historia a Teófilo de lo que pasó con los discípulos, y tiene que decirles, mira, todo lo que pasó con los discípulos tiene como base esto, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué debemos explicar con claridad el evangelio y entender los elementos del evangelio? Porque el evangelismo, fíjense una cosa muy importante, no es una actividad separada de todas las demás actividades que hace la iglesia, sino que es la razón de todo lo que hace la iglesia. Un estudio bíblico, un sermón, una clase, un discipulado, un servicio de adoración que no explican el evangelio, que no hablan de los elementos del evangelio de los que ya hemos hablado, no está siendo fiel a su fin, el fin que la iglesia tiene. ¿Y cuál es ese fin?
pues el ser testigos de Cristo, como lo dice en esta introducción al libro de los Hechos el buen Lucas. Fíjense de una vez vamos al versículo 4, donde vamos a ir al segundo punto. No solamente necesitamos explicar el Evangelio, pero tenemos que también experimentar, ser testigos nosotros mismos como cristianos de una manifestación del poder del Evangelio. Dice en el versículo 4, entonces una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, es importante que ellos se queden en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo, que no tenían ni idea de para qué venía el Espíritu Santo. Fíjense una cosa, no solo basta que los discípulos estén convencidos de que Cristo es el Mesías. No solamente basta que ahora ya estén convencidos de que sí resucitó, pero ahora necesitan que el Evangelio se muestre con poder en ellos. Porque finalmente no tenían ellos una idea clara de lo que tenían que hacer cuando Cristo ascendiera. No sabían cómo iba a ser su futuro. Pero algo muy importante es que es necesario que, además de la información que tienen de los hechos del Evangelio, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, ahora vean un poder en donde se manifieste ese poder del Evangelio. Ahora necesitan ellos ser testigos de lo poderoso que es ese Evangelio en el cual han creído. Fíjense una cosa, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo venga? Porque si van a ser testigos de Cristo, entonces los discípulos necesitan ser inspirados, necesitan algo sobrenatural que les permita enfrentar con poder las circunstancias adversas que iban a enfrentar. Recordemos que Cristo les dijo muchas veces a los discípulos: el mundo los va a odiar. Pero ahora específicamente, cuando hablamos del Espíritu Santo y del evangelismo, recordamos que el Espíritu Santo es el que nos prepara, es el que preparó a los discípulos y es el que nos prepara a nosotros como discípulos de Cristo ahora en el siglo XXI para dar testimonio de Él. Pero nosotros no enfrentamos las circunstancias difíciles y adversas que enfrentaron los discípulos. Fíjense lo que dice ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 12, versículos del 11 al 12. Recordamos estas palabras. Lucas, capítulo 12, versículos del 11 al 12. Y dice Jesús a sus discípulos: cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. La fe que tenían los discípulos hasta antes de que llegara el Espíritu Santo sobre ellos estaba basada en lo que veían, es decir, su fe era una fe que tenían por la evidencia que Cristo les había dado. Dice, pero no habían experimentado la manifestación del poder del Evangelio por la obra del Espíritu Santo, para que ellos fueran capaces de hacer una obra que por ellos mismos jamás hubieran sido capaces de hacer. El bautismo entonces del Espíritu Santo es el que les da el poder a los discípulos para ser testigos fieles de Cristo, porque el evangelismo requiere que el evangelio que explicamos se manifieste con poder para ver en nuestras vidas también un poder que nos lleva a ser testigos de Cristo, que nos lleva a vencer nuestra pena, nuestro temor, que nos lleva a vencer cualquier amenaza. Y entonces nos atrevemos a ser testigos de Cristo. Deberían de recibir ese poder para ir por todo Jerusalén, como dice el texto que leímos, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero en esta ciudad, luego en Judea, donde están los que dicen ser los más fieles a la tradición bíblica, a la tradición de las Escrituras. Y luego de aquí a Samaria, donde están aquellos terribles personas que no adoran a Dios correctamente. Ahí vamos a testificar. Ahí donde nos odian, vamos a testificar. Y luego hasta lo último de la tierra. El evangelismo requiere de la manifestación del poder del Evangelio,
porque no es fácil hacer evangelismo. No es fácil ahora y nunca ha sido fácil. Se requiere una manifestación sobrenatural también para que veamos a las personas viniendo a Cristo y dándole sus vidas a Cristo. Nadie de nosotros tiene el poder para que alguien se convierta. Ni el más grande argumento cosmológico, teleológico, moral puede convencer a una persona por sí mismo. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en la persona para que el poder del Evangelio se desate y llegue a cumplir su propósito en las personas. Pero también las circunstancias en las que se hace evangelismo requieren que el Espíritu Santo nos dé ese poder para superar nuestras propias limitaciones, para superar nuestros propios temores, nuestras propias inseguridades. Fíjense una cosa, un misionero que sirvió en Asia, en diferentes países que conozco, escribió esto hace un tiempo. Dice: en un país del sur de Asia, en donde trabajé por algunos años, hubo un tiroteo en una escuela cristiana donde trabajábamos varios de nosotros. Algunas personas murieron. En ese mismo día pusieron bombas en iglesias y muchos hermanos y hermanas fueron amenazados y abusados por su fe en Cristo. Después, en otro lugar, tuve la oportunidad de servir bajo el liderazgo de un hombre que logró muchas cosas, otro extranjero como yo, que logró muchas cosas por la causa de Cristo en ese país, pero que finalmente fue forzado por las autoridades a dejar su ministerio y a dejar todo lo que había construido. En otra ciudad también trabajé con un hombre al que sus propios familiares habían golpeado hasta el punto de creer que estaba muerto, solo por su decisión de seguir a Cristo y dejar la religión del Islam. El año pasado volví a cerca de esos lugares a donde estuve en ese tiempo y fui guía de un grupo de estudiantes que iban a compartir el evangelio en una zona rural de la India. De ahí fuimos amenazados con ser arrestados y golpeados por otro grupo radical hindú. Si seguíamos con nuestra campaña, nos íbamos a enfrentar a ellos. Ninguno de nosotros todavía tal vez ha enfrentado ninguna de estas circunstancias. Pero ¿cómo se soporta una situación así? ¿Cómo se puede enfrentar la muerte por la fe, como lo hicieron los primeros cristianos, los cristianos de los primeros siglos? ¿Cómo se puede enfrentar la muerte en el circo romano siendo devorados por leones? Y siempre pensamos que estos hombres y mujeres y estos niños eran héroes de la fe porque tenían muchísima fe y envidiamos esa fe. Pero lo que no entendemos es esto. Es un trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar la fe que necesitemos para enfrentar las circunstancias mientras somos testigos de Cristo. Porque nosotros solos no tenemos la fuerza para enfrentar circunstancias tan adversas en nuestro evangelismo. Necesitamos que el Espíritu Santo desate el poder del Evangelio para convencer a otros y para nosotros mismos afrontar las consecuencias de ser testigos de Cristo en una sociedad cada vez más adversa, pero que no llega todavía, por lo menos aquí donde nosotros vivimos, al punto en el que están experimentando otros hermanos como en Chiapas, otros hermanos en el Medio Oriente, otros hermanos que lo experimentaron en la Rusia comunista o en la China comunista. Entonces, a través de toda la historia de la iglesia, sabemos por el libro del Apocalipsis que muchos han muerto por el nombre de Cristo. Pero no nos debemos preocupar de no tener esa fe ahorita. Si tuviéramos que dar testimonio en esas circunstancias, el Espíritu Santo nos va a dar el poder que necesitamos para dar testimonio de Cristo, para predicar el Evangelio y que el Evangelio también tenga el poder de transformar las vidas de los que nos escuchen. Cuando pensamos en esto, creo que vale la pena recordar, cuando pensamos en por qué necesitamos experimentar el poder del Evangelio y que solamente puede ser por el Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña de una manera consistente que la fe nos debe llevar a atrevernos a cosas que nosotros solos no podríamos atrevernos a hacer, que necesitamos ser investidos del poder de lo alto para realmente ser testigos fieles de Cristo. En el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, el autor del versículo 32 al 37 nos hace un recuento de estos hombres y mujeres que fueron fieles y que experimentaron diferentes resultados de su fe. Vamos a ir a esta lista y vamos a ver cuáles son esos resultados de su fe, porque tenían el poder
de las buenas noticias, el poder de la esperanza, de que la salvación está en el Señor, de que la salvación proviene de Él. Nosotros lo tenemos más claro que ellos porque sabemos que es en Cristo, y esto es lo que quiere explicarles el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículos 32 al 37, dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¡Wow! Hasta ahí la primera parte de la lista. Entonces nos dan una lista de nombres de personas que lograron cosas increíbles por la fe puesta en el Señor, por la confianza que tenían en la salvación que el Señor les había dado, aunque todavía no entendían la salvación en Cristo, pero eran testigos de ese Dios maravilloso que había escogido a un pueblo para que ellos fueran sus testigos en el mundo. Y dice, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada. Tuvieron fuerza cuando ya parecía que no iban a tener más fuerza. Se mostraron valientes en la guerra y vencieron a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que también recobraron a sus muertos porque resucitaron. ¡Qué poder! ¡Qué poder experimentaron ellos al confiar en la salvación de Dios! Pero también dice la segunda parte de la lista: otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Necesitamos experimentar el poder del Evangelio. Y solamente el Espíritu Santo, siendo investidos del poder del Espíritu Santo, el Evangelio puede llevarnos a ser testigos de Cristo, a ver a personas que se convierten de sus malos caminos al Señor. Y ese poder también nos lleva a poder enfrentar circunstancias como estas. Algunos seremos testigos de Cristo en el primer equipo, tal vez, en la primera lista. Ahí quisiéramos estar todos, ¿no? Recibieron a sus muertos, lograron sus sueños, completaron lo que se habían propuesto, porque eran testigos de esa salvación que tenían en el Señor por su fe. Pero otros murieron aserrados, golpeados, no vieron lo que esperaban ver, y tuvieron también ese poder. Necesitamos entonces ese poder de experimentar ese poder del Evangelio por la obra del Espíritu Santo, y es lo que Lucas describe a Teófilo, diciéndole: Cristo, mientras estuvo con los discípulos después de su resurrección, les dijo: quédense en Jerusalén porque necesitan ser investidos del poder del Espíritu Santo para que puedan ser testigos. Ustedes no pueden. Entonces vemos que para que la iglesia desarrolle su misión evangelizadora, es fundamental explicar el Evangelio. Necesita también su iglesia manifestar el poder del Evangelio, y por último, experimentar de una manera personal la verdad del Evangelio. Fíjense una cosa, el texto que leímos en el primer capítulo de Hechos, del 1 al 8, tenemos varios elementos interesantes, pero este es un elemento personal. Es en el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Nos interesa si ya se va a cumplir todas las promesas, si ya todo lo malo se va a acabar, si vamos a ser liberados, si ahora Israel ya va a ser cabeza de las naciones, si vamos a quitar la injusticia y la opresión que estamos experimentando. Es algo muy personal, es un deseo muy personal. Pero Cristo les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces, Cristo les dice: miren, no les toca a ustedes saber eso.
No tienen ustedes por qué tener esta información que solamente le corresponde al Padre, saber cuándo va a ser el tiempo para la restauración de todas las cosas y que se acabe el sufrimiento y la injusticia y la opresión. Lo que les toca a ustedes saber, de una manera muy personal, es que ustedes van a ser mis testigos y van a recibir el poder para hacerlo. Enfóquense en eso. Entonces, algo muy importante es que como cristianos tenemos que entender que debemos no solamente de ser capaces de explicar el Evangelio, no solamente recibir el poder y las oportunidades para explicar el Evangelio y ver a otros convertirse a la fe cristiana, pero también es necesario que de una forma personal el Evangelio nos transforme, que experimentemos un cambio, una transformación de nuestras vidas, de tal manera que podamos convertirnos en testigos fieles. El Espíritu Santo no solamente les dio el valor a los discípulos para hablar de Cristo, sino también transformó sus vidas de una manera radical, como podemos pensar después en el capítulo 2 de Hechos, cuando viene el día de Pentecostés, y vemos cómo el Espíritu Santo cambia a estas personas temerosas en unas personas que son capaces de enfrentar las multitudes. Cómo la fe que tenían por la evidencia de lo que habían visto al estar cerca de Jesús se convirtió en una fe que los llevó a testificar de esta salvación que Dios ha traído para el mundo por medio de Jesucristo bajo diferentes circunstancias. Pero tiene que haber una transformación personal del cristiano. No podemos solamente ir siendo como aquellas personas. Podemos decir, ¿qué es evangelizar? Evangelizar entonces es estar en una calle y compartiendo las buenas noticias del Evangelio, compartiendo un folleto y diciendo, hoy tantas almas aceptaron a Jesús porque hicieron una pequeña oración. Eso es un evangelismo incompleto. Es un evangelismo al que le falta un factor muy importante. El factor de nuestro propio testimonio. El factor de que nosotros también seamos personas que puedan decir, mira el cambio que hay en mí. Mira cómo vivo yo la vida cristiana. No es que ya dejé el pecado allá en el pasado y ahora soy perfecto. Porque a veces evangelizamos de esa forma, como diciendo, nosotros ya no pecamos, nosotros los cristianos ya somos buenos, somos lindos, tenemos vidas lindas, y entonces si tú te conviertes vas a tener una vida linda como la mía. Y cuando la gente ve nuestras vidas y conoce quiénes somos, entonces dice, ay, eso que me está diciendo no es verdad, porque no veo que tu vida sea perfecta, ni esto, ni el otro, ni aquello. Veo cómo te peleas, veo cómo tienes problemas en tu matrimonio, veo cómo tienes problemas con tus hijos, veo cómo a veces respondes, veo lo mala onda que eres a veces. A veces es muy fácil evangelizar a personas en la calle, ¿eh? Es facilísimo. Pero qué difícil es evangelizar a los que nos conocen, a los que conocen nuestro mal carácter, a los que conocen nuestras respuestas duras, a los que conocen nuestro egoísmo. Qué difícil. Pero fíjense una cosa, no estamos hablando de que para ser testigo de Cristo tengas que tener una vida preciosa, una vida intachable. Nadie podría ser testigo de Cristo, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie, porque ninguno de ellos eran intachables. Eran hombres como nosotros. Eran personas sujetas a pasiones como nosotros, como Elías, ¿no? Pero, ¿cuál es la transformación profunda que el Evangelio debe traer a nuestras vidas? ¿Cuál es la transformación profunda que debe traer a nuestras vidas el Evangelio y que debemos experimentar primero para poder dar un testimonio completo de Cristo? Es que nosotros nos presentamos como estas personas que éramos algo que ahora ya no somos, pero que todavía no somos los que vamos a ser. No fingimos que vivimos una vida real, una vida difícil, una vida con conflictos, una vida con lucha contra el pecado, una lucha en la que tenemos todavía ganas de rebelarnos en contra de Dios. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Una vida en la que queremos hacer nuestra voluntad. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Una vida en la que fallamos en amar al Padre. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Una vida en la que fallamos en amar a nuestro prójimo. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Pero que aún así estamos confiados de que Dios nos ama de pura gracia.
la predicación del Evangelio, nosotros tenemos que ser las primeras personas en experimentar esa gracia para poder comunicarles a los demás de una manera consistente, de una manera correcta, de una manera verdadera. Esa gracia que hemos recibido en Cristo. Esa gracia que nos perdona aún siendo como somos. No tenemos que decir a las personas, cuando tú seas cristiano, entonces vas a ser perfecto. Entonces el pecado ya va a quedar atrás, como mi pecado quedó allá atrás 30 años. Hace 30 años que yo me hice cristiano, allá quedó mi pecado. Estás mintiéndoles a las personas que les compartes el Evangelio de esa manera, porque tu pecado te acosa hasta ahora. Y todavía hoy, en el día de hoy, en este tiempo, tal vez en este momento, estás de alguna manera fallando en cumplir con lo que Dios quiere que cumplas, en hacer la voluntad de Dios, en vivir solamente para Él. ¿Cómo es la vida de un cristiano? Es caótica, es difícil, es una lucha continua entonces contra el pecado. Es un arrepentimiento continuo de las actitudes egoístas que tenemos. Es ofrecer continuamente el perdón a los que sentimos que nos han ofendido. ¿Cada cuándo sientes que hay personas que te ofenden? ¿Cada cuándo sientes que hay personas que te fallan? Todo el tiempo. Alguien nos falla, alguien nos decepciona. Todo el tiempo tenemos que estar perdonando a los demás. La vida cristiana no es como los libros cristianos sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre las finanzas, que te dicen, mira, tú sigue estos 10 pasos y entonces vas a tener un matrimonio donde ya nunca te vas a pelear con tu esposa y con tu esposo. Si ustedes se pelean es porque hay algo malo. Sigan estos pasos y van a ver cómo ya nunca se van a pelear. Siempre van a estar amándose, siempre van a estar besándose, siempre van a estar muy contentos el uno con el otro. Si tú sigues estos 10 pasos, tus hijos van a ser cristianos y van a ser personas lindas y siempre te van a obedecer y siempre van a leer su Biblia y te van a respetar y te van a honrar toda su vida. Si sigues estos 10 pasos, tus hijos no son así, algo estás haciendo mal, pero si sigues mis 10 pasos... Entonces hay muchos cristianos que les encanta este tipo de literatura, ¿no? Dime los 10 pasos para que se componga todo. No existe. La vida cristiana es una vida dura, es una vida difícil, en donde nuestro pecado surge constantemente, porque eres pecador, pero cada vez de que surge ese pecado, como cristiano tenemos el poder para arrepentirnos. Tenemos el poder para decir esto está mal, perdón por mi mala actitud, perdón por lo horrible que soy. No tengo que fingir que no lo soy, sí lo soy, pero te pido que me perdones. Y puedo ir a Cristo, y puedo contemplar otra vez a Cristo en la cruz, crucificado por mí, y puedo comprender que su perdón no fue para hace 30 años que me convertí, su perdón es para ahora. Tenemos que experimentar de esa manera nosotros el Evangelio para poder evangelizar a otros. Y si no lo estamos experimentando de esa manera, si solamente estamos dando testimonio de Cristo, pero si nosotros experimentar esa gracia, si nosotros otorgar esa gracia a los demás, entonces tal vez pudiéramos llegar hasta ser testigos hipócritas, testigos falsos, de aquellos que en Mateo capítulo 7, versículo 21, les dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no testificamos en tu nombre? No, en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dice el Señor? Les voy a responder, no sé quiénes son ustedes, no los conozco. No sé quiénes son ustedes, no los conozco. El evangelismo, algo muy importante que tenemos que entender, es que no tienes que estar apasionado por el evangelismo. Más bien tienes que estar apasionado por el Evangelio para ser un testigo fiel de Cristo. Hay muchas personas que están apasionados por el evangelismo, pero no tienen amor genuino por las personas, se sienten superiores a otros, critican y desprecian a los no creyentes. Es más, critican y desprecian a sus propios hermanos en Cristo. Así viven. Pero así testifican, eso sí, están testificando y dando testimonio de Cristo por todas partes, pero sus vidas personales están muy lejos de reflejar ese poder que hay en la gracia de Cristo. Necesitamos experimentar también en nuestras vidas el poder del Evangelio. Quiero terminar con esta idea, con estas citas, más bien de la biografía de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero inglés que fue a China en el siglo XIX, y podemos decir que él sentó las bases en el siglo XIX de lo que ahora es la iglesia en China. Cuando llegaron los comunistas, cuando hubo la guerra Boxer a principios del siglo XX, y luego cuando llegó la revolución cultural con Mao Zedong, todos los cristianos, todas las Biblias, todos los misioneros, muchos fueron sacados del país, pero otros fueron sacrificados ahí junto con la iglesia china, y sin embargo la iglesia china es la iglesia más numerosa
en todo el mundo en el siglo XXI, porque un hombre de Inglaterra dejó todo y se fue a China. Pero quiero que entendamos en estas citas estas realidades de las que estamos hablando, las realidades de evangelizar, las realidades de hacer la misión que nos toca. Suri la semana pasada hizo un trabajo para introducir el tema del evangelismo excelente, diciéndonos tenemos que recordarnos de este evangelio. Y luego de que seamos expertos en recordárnoslo, o más bien porque seamos, o cuando somos expertos en recordarnos el evangelio, entonces de manera natural vamos a ser testigos de Jesús. La primera cita de Hudson Taylor dice así: ya no estoy ansioso por nada, porque sé que Dios puede hacer su voluntad sin mí. No me necesita para que se evangelice China. Y si no importa en qué posición me ponga, si es algo fácil, Él me dará de su gracia. Y si es algo difícil, también su gracia será suficiente. Dice, hablando de su ministerio ahí en China, que todos estaban tan impresionados de todo lo que había logrado. Dice, Dios usa personas que son débiles y frágiles para que tengan que depender de Él. Es el poder del Espíritu Santo que desata el poder del Evangelio. Hay forma de hacer un trabajo así. Finalmente, me encanta esta. Dice, hay 3 aspectos en toda gran obra de Dios. Y está hablando del evangelismo, de ser misionero en China. Primero, debe parecer algo imposible. Luego, debe ser muy difícil cuando se está haciendo. Y por último, sin saber cómo. Debes darte cuenta, sin saber cómo, que ya está hecho el trabajo. Que las personas se están convirtiendo. Que las personas están recibiendo la palabra que les estás dando. Que las personas están viniendo a la fe en Cristo. ¿Cómo? De una forma misteriosa. ¿Cómo? Abriendo oportunidades que nunca te esperabas. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo que desata el poder del Evangelio. Necesitamos ser capaces de explicar el Evangelio. Necesitamos el poder del Evangelio desatado por el Espíritu Santo y necesitamos experimentar el poder transformador de una manera del Evangelio, de una manera personal también. Este es el evangelismo que la iglesia debe hacer en todos los ámbitos del ministerio de la iglesia. La enseñanza debe mostrar el Evangelio. La adoración debe mostrar el Evangelio. El servicio a los necesitados debe mostrar el Evangelio. La comunidad que deberíamos de ser debe mostrar los signos del Evangelio. Esa es parte de la misión de la iglesia de la que estamos hablando. Y vamos a orar hoy. Vamos a dar gracias a Dios. Padre amoroso, Padre bueno, estamos muy agradecidos contigo porque nos recuerdas que el evangelismo es algo complejo y que debemos de experimentar, de conocer, de saber y de vivir todos los aspectos del Evangelio para poder ser testigos fieles. Señor, que el Espíritu Santo use a tu iglesia, que el Espíritu Santo use nuestros esfuerzos que parecen vanos para hacer una obra tan grande como la que es tratar de evangelizar a vecinos, a familiares, a esta Ciudad de México. Padre, es una obra que nadie puede hacer, pero Señor, misteriosamente usas a tu iglesia débil, misteriosamente usas a tu iglesia que trata de mantenerse fiel a ti, Padre. Usas a tu iglesia que está llena, Señor, de personas como yo, rotas, necesitadas, necias, rebeldes, pero que, Padre, hemos encontrado en Cristo la salvación. Hemos hallado en Jesús nuestra justificación y la razón de nuestra vida. Y por eso queremos servirte, queremos ser una iglesia fiel. Ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos, Padre, a poder llevar a cabo el trabajo evangelístico que nos has dado. Te lo pedimos y te agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, 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 amén.